Bueno familia, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Y bueno, estamos reventando para un video más. La verdad es que me he perdido por un tiempo y como siempre les digo, la verdad es que les saco videos pero que solo realmente lleven algo de valor. O más bien no algo, que tengan valor. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mejorar sus vidas. Y, y bueno chicos, solo son cosas que he ido aprendiendo, que me he ido dando cuenta de qué errores cometí y cuáles fueron las cosas que la verdad me sirvieron muchísimo. Y hoy el video es un video que va relacionado acerca del fracaso. ¿Y por qué el fracaso, chicos? Esto va relacionado muchísimo con mi vida. Y permíteme presentarme, si es que no me conoces, si es que este es tu primer video. Mi nombre es Oscar Cuatlashehue Calvario, tengo 25 años de edad. Actualmente vivo en la ciudad de Puebla, en un pueblo que se llama Resurrección. Y bueno, tengo una familia hermosa, tengo dos hijas preciosas. Y estamos aquí echándole ganas todos los días porque siempre estamos tras un deseo, chicos. Y como les digo, el fracaso y el deseo va relacionado con este video. ¿Y qué quiere decir con el fracaso? ¿Y cómo le podemos sacar un gran beneficio al deseo y eliminar el fracaso? Y es que en sí el fracaso no existe, a menos que las personas que, que se enfoquen más en el fracaso van a abandonar su deseo y van a poner excusas para no obtener su deseo. Y bueno, esta es una breve historia de mi vida, de cómo es que empezó y cómo es que nunca he visto, al parecer, miren, yo no sé, me he estado analizando y digo que nunca he visto el fracaso, más bien una derrota temporal, porque siempre he tenido un gran deseo, se cumplió, ahora vamos por otros deseos, pero al tener ese deseo, las derrotas no han sido permanentes, no se han convertido en fracasos, sino en derrotas temporales. Y jamás he, he permitido que se elimine mi deseo, chicos. Por eso es que siempre tienen que tener un objetivo, un deseo principal, que aunque venga una derrota temporal y los pise, ustedes van a tener el combustible principal para levantarse cada día y accionar como unas bestias para ir a transmutar ese deseo. Todo empezó cuando empecé a trabajar en en un negocio de compra-venta de autos y fui como lavador. Aún no tenía totalmente ninguna experiencia sobre cómo ser un detallador. Y pues yo simplemente he sido un buen oyente, siempre he sido un buen trabajador y pues ahí duré un año, no ahorraba, ahorré un poco dinero, sí, pero no ahorraba lo suficiente, ahorraba poco. En ese tiempo ahorré aproximadamente como 10,000 pesos. No estaba tan obsesionado con ese negocio de compra-venta de autos, ni nada por el estilo, ni ser un detallador. Pero ahí nace un gran deseo de tener una camioneta, porque a mis patrones les vi en ese entonces una camioneta Ram Sport 2015. Y pues desde ahí me visualizaba, soñaba con ese carro, quería ese carro. Y nunca pensé que de esa forma o en ese negocio iba a obtener mi deseo. Entonces emprendí mi primer negocio de tacos que anteriormente, un pasado atrás, yo ya había trabajado en un negocio de tacos, entonces me perfeccioné. Ahí también fui bueno, como siempre les digo, eh, siempre he dado lo mejor, porque mi familia me ha brillado a hacer eso. Siempre he sido una persona responsable de que nunca se ha quedado sin trabajo, de que a la semana siempre tiene que encontrar un trabajo para alimentar a su familia. He sido una persona así, chicos. Y bueno, gracias a esa habilidad quise poner mi propio negocio de tacos porque de ahí de esa manera pensé que iba a materializar mi deseo. Aproximadamente en ese negocio duré un año. Ahí aparentemente venían muchísimos testeos. Solamente duré como un año, pero, pero en ese lugar donde abrí mi primer negocio me recibió la vida muy bien, chicos, que la primera semana me fue súper bien. La segunda semana, creo que a la tercera semana,
que me viene mi primer testeo, me roban mis cosas, me roban todos mis trastes, tenía yo ahí invertido como 10,000 pesos, se pierden, chicos. A la siguiente semana, la verdad es que no me desmotivé, no me di por vencido y pues pedí prestado, esa semana trabajé y el fin de semana compré otra vez mis cosas, en el mismo lugar volví a abrir mi negocio y vean que en la siguiente semana me vuelven a robar todo. Bueno, chicos, otra vez volvimos a iniciar. Tenía tanto mi deseo, tanto mi obsesión de conseguir, tanto lo veía en mis manos, que no me importaba la razón, chicos. Simplemente quería cumplir con mi deseo. Yo me decía, lo voy a lograr, lo veía ahí ya materializado. Y en esas semanas cambié de lugar donde guardaba mis cosas porque, pues no sé, ¿verdad? Hubo un tiempo donde yo le culpé a la señora porque pues ya se me hacía raro, ¿no? Entonces ya no pasaba nada raro, parecía algo normal, hasta que una persona me asalta, me quita mi dinero de trabajar ahí en mi negocio. Después pasa que un tráiler con un carro chocan. Estaba yo en una esquina y en esa esquina también se da la vuelta un tráiler con un carro, pero eso pasó del otro lado. Impacta con un semáforo y con el tráiler, el carro sube así para arriba y se cae. Eso me espantó muchísimo, pero aún así no permití que me destruyera mi deseo y yo persistí. Hasta en los últimos tiempos, creo que empezó en los tiempos de lluvia, pero bueno, en ese tiempo llovía muchísimo. Me mojó la carne como 3 veces y eso porque como estaba en la calle, los carros pasaban, me salpicaban de agua a la carne, el agua sucia y vean que pues ya no tenía que vender, ¿no? Era algo insano y pues temprano me tenía que ir a descansar, chicos. Y ahí volví a insistir a trabajar. De hecho, no conté una gran parte de mi historia que hasta tuve un trabajador ahí porque como también, también no voy a decir que no me iba mal vendiendo, me iba bien. Contraté a un niño trabajador, bueno, a un niño como trabajador que no le echaba ganas, que lo mandaba y era un niño y solo no tenía responsabilidad, yo creo que solo pensaba en jugar, chicos. Y bueno, me fui de ahí porque sentí que la vida ahí me dijo que no era, porque me estaban pasando muchísimas cosas feas, pero aún así no dejé de pensar en mi deseo y no dejé de insistir con ese negocio. Pues lo puse en otro lado, en ese otro lado pues también me iba bien, pero de repente el negocio empezó a caer hasta el tope, donde hubo un momento donde ya no tenía ni para invertir, ni para comer, e incluso ni para irme a mi casa. Con la carne que había yo tenido, con el dinero que había yo ganado, pues ya se lo habían llevado los gastos, el gas y todo eso. Y en ese tiempo mi esposa fue la que me ayudaba. En ese tiempo, no sé, me testió bien feo porque en ese tiempo, pues verás, ¿no? Que cuando hay problemas económicos, las relaciones ya no van tan bien y más cuando los dos, cuando la pareja trabajan juntos, pues obviamente cuando ya se preocupan por dinero, pues las cosas ya no marchan bien. Pero bueno, en ese entonces me quedo sin dinero, me quedo sin ni siquiera para el camión, tuve que pedir prestado, o más bien en ese entonces ya ni siquiera recuerdo si me llevó mi mamá. Mi mamá tenía un negocio no muy lejos de nosotros, entonces mi esposa y yo tuvimos que caminar y pues eliminé ese negocio. ¿Por qué? Porque, mira, ni siquiera tenía planeado abandonar ese negocio. Simplemente me disponía otra vez a trabajar porque ya no tenía para la inversión y para darle de comer a mi familia. Entonces volví a trabajar. En ese tiempo lo más rápido que se me ocurrió es volver a pedir trabajo en el detallado, en la compra-venta de autos, que era, me dedicaba a detallar. No sabía que Dios me tenía algo preparado y pues ahí me quedé, chicos. No volví a abrir el puesto de tacos y vean que aún así mi deseo permanecía. Siempre me veía con esa camioneta. Me obsesionaba tanto que siempre olvidé la razón, perdón. Parece que las derrotas venían, me pisaban y querían acabar con mi deseo, pero siempre mantenía eso, siempre me mantenía de pie y avanzaba. Me puse de trabajador como un año
Parece que en ese negocio, bueno, más bien en ese trabajo, todo marchaba bien, chicos. A finales de ese año, la vida me empezó a testear, me empezó a mandar otra vez eh, fracasos o derrotas, no sé cómo se le pueda decir, pero yo le digo derrotas. Choqué dos veces, el dinero, bueno, me regreso. En ese trabajo, como les dije, mi deseo siempre ha sido tan grande que no lo dejé. Al principio fue como para mantener a mi familia y ahorrar dinero, pero después cambió mi mentalidad y dije, voy a ahorrar mi dinero para tener un nuevo negocio. Y el nuevo negocio iba a ser compra y venta de carros usados. Y de esa manera iba a obtener mi gran deseo. Entonces se habían vuelto dos deseos. Para ese entonces me disponía a ahorrar todo mi dinero, que en aquel entonces ganaba 1,200. No, no cobraba nada, le decía a mi patrón que me guardara todo. Él me enseñaba mi dinero que iba yo ahorrando. No sé, creo que al final le ganó la avaricia o no sé, o tomó ese dinero porque la verdad en el último año también se le presentaron muchísimos testeos. En este año llegó la pandemia igual. Me imagino que agarró el dinero y ya no sabía cómo pagarme. Entonces, no aguardo rincón, al final terminamos bien, pero vean que en los últimos meses, pues aún así fui acabando con mi dinero porque choqué dos carros de él, me enfermé, creo que por comer mucho picante o por hacer corajes, no, la verdad es que no tengo idea, el chiste es que a mí me agarró úlcera, me estaba a punto de agarrar, ya estaba a nada, ya estaba a nada porque en ese momento ya no podía ni siquiera ni caminar, no me podía ni mover, solo llegué a casa con muchísimo dolor, me acosté y no paraba de retorcerme, ¿no? Entonces, en ese entonces gasté como 5,000 pesos en mí, o como 6,000, no recuerdo igual muy bien, pero me acuerdo de las cifras, sí que si eran 5 o 6, no menos y no más. Y vean que parecía que la vida me alejaba de mi deseo, pero yo persistía, insistía. En el último año tuve una discusión con mi ex patrón, me corre y pues no me pagan, no me dan nada de dinero, chicos, nada, absolutamente nada, que eso es en el 2020, empezamos en el 2020, chicos, que nunca me enfoqué en la razón, siempre en la emoción y en mi deseo. Como les dije, nunca me quedo sin trabajo y por primera vez me quedo sin trabajo, chicos, 2 semanas o una semana igual. La verdad es que siempre me sigo acordando. Antes no me quería acordar porque yo decía que lo malo a la basura y que venga lo bueno para disfrutar. Algo así. Algo así, nomás que no me acuerdo ahorita. Tengo, luego me pasa que luego me quiero acordar y se me olvida. Pero bueno, vamos a proseguir. Pero sí, son 2 semanas, chicos, 2 semanas que me quedo sin empleo por enfocarme tanto en mi deseo que me olvido de trabajar. Mi esposa me recuerda, me dice que no vamos a comer, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento ya no me quedaba opción. Y yo decía, no me voy a quedar y no me voy a mover sin cumplir mi deseo. Mi deseo se va a tener que hacer realidad. En ese entonces, lo único que me queda es ponerme a detallar, a lavar carros, sin mucha experiencia. Entonces, en ese entonces, fíjense que no tenía ni siquiera Karcher, ni siquiera pulidora, ni siquiera aspiradora, no tenía absolutamente nada, solamente empecé a ofrecer mis servicios y los clientes empezaron a llegar. Empezaron a llegar. La verdad es que en ese momento también fui un mal administrador, cobraba barato y también pagaba muy bien porque como tenía harto trabajo necesitaba que me ayudaran y pues me sentía muy bien de que todos me echaban la mano. En ese entonces eran mis hermanos y mi papá. Me ayudaban y les pagaba bien hasta el día de hoy, pero bueno, todo eso cambió. Vean que el primer deseo se cumple, chicos. Que me enfoco tanto, tanto en mi deseo, en el segundo deseo, porque el primero era el que lo intensificaba, el segundo era crear mi negocio. Me preguntaba, ¿cómo voy a obtener mi carro? Me decía que iba a tener mi negocio o iba a tener mi carro a temprana edad, que yo lo quería disfrutar a mi temprana edad. Incluso yo le llegaba a decir a mi esposa que iba a tener mi carro a mi temprana edad, que cuando menos le esperaba yo se le iba yo a decir que se acordara, que le decía que íbamos a tener el carro mientras íbamos en el carro. O a personas que yo les decía y algunas personas se llegaron a burlar de mí, querían acabar con mi deseo, no sé, el fracaso o la derrota temporal se presentaba, pero aún así
me valía, nunca me enfoqué en la razón, siempre me enfoqué en mi visión y siempre proseguí, chicos. Hasta que Dios se dispone a hablar se dispone a darme mi deseo, chicos. De la nada se presenta una persona que quiere que le ayude a vender su carro y a mover su dinero para ganar dinero, sin tener de hecho tanto conocimiento, sin tener la habilidad fuerte. Les puedo decir que pues era un novato. Imagínense que si todavía era un novato detallando, porque incluso para pulirse me quemaba la pintura, lijaba de más, acababa el brillo y no las lograba recuperar. Entonces vean a dónde estaba, chicos. Pero como les digo, nunca me enfoqué en mi razón, siempre me enfoqué mi, en mi visualización, en mi deseo, chicos, que las derrotas no los pude abrazar, más bien no los quise abrazar, porque solamente los errantes, los fracasados o los perdedores van a abrazar esos fracasos y van a poner excusas de por qué no cumplieron con su deseo. Vean, chicos, que para el 2020, ahí ya no tardó muchísimo, en un abrir y cerrar de ojos cumplo con mi primer deseo, tener mi propio carro. Ahí fue lo chingón, chicos, que hasta le dije a mi esposa, ¿te acuerdas cuando te decía que íbamos a tener, que iba a tener mi carro? En ese tiempo creo que pensaba en mí porque le decía mi carro. No decía nuestro carro, decía mi carro. Siempre he pensado en todos, pero siempre he hablado como de mí, ¿no? Creo que lo voy a cambiar, ¿no? O lo estoy cambiando. Y vean que lo cumplo y parece que la vida me empieza a dar para cumplir mi deseo. Empiezo a despegar. 2020, 21, 22, 23. En el 23, 24 o en el 23. Fue en el 23, chicos. Fue en el 23. Tengo ahí las fotos todavía de las dos RAM, que es una límite y una RAM versión Sport color gris, que ahí se materializa mi deseo, chicos, de tener mi primera RAM pagado cash con mis propias manos. Digo, fuck, brother. Ahí se materializó mi primer deseo, mi último deseo, mi gran deseo. Pero bueno, chicos, como dije en mis historias, lo contaré después de por qué perdí la RAM. Pero lo que importa es realmente es que no te olvides de tu deseo y de que no abandones tu objetivo y de que si se te está presentando algún fracaso, alguna derrota, velo como algo temporal. Sinceramente es que yo no, yo no visualicé, o más bien yo no le saqué como provecho a, ¿cómo les puedo decir? No lo ocupé como un peldaño, ¿no? Yo simplemente decía, me aferro a mi deseo. Yo decía, me pisoteó, me tiró, no sé, me testeaba duro la vida, incluso donde hubo 3 veces donde no tenía ni siquiera el dinero, pero siempre visualizaba mi deseo y se disponía a hacer realidad. Y lo que te quiero decir, el punto más importante de todo esto, perdón, es que si tú tienes un deseo, perdón, es que, es que si tú tienes un deseo y te están pasando derrotas, parece que la vida te está desviando de tu deseo, sigue persistiendo. Si tu deseo supongamos que es ganar 5,000 pesos, no sé, al mes o a la semana, y te corren de un empleo que ganabas un buen dinero, es porque Dios te dice que ahí no vas a conseguir ese dinero. Ahora, te está mandando a que busques otro empleo o que obtengas un negocio propio para que puedas ser merecedor de esos 5,000 pesos. Puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de negocio, puedes cambiar de país, puedes cambiar de ciudad, pero si ese es tu deseo sí se va a lograr, mientras cuando no te olvides de tu deseo. Porque si ese es tu deseo, por más testeos que te pasen, por más desviaciones que se vengan, o por más parecen que caídas vengan, tú levántate, tú enfréntate a la vida. Porque te vas a dar cuenta de que Dios te mueve hacia tu deseo. Por eso es que, eh, ya no me acuerdo cómo dice, ¿no? De Napoleón Hill. Pero bueno, el fracaso, las derrotas temporales o el fracaso conlleva el éxito. Pero si eres un errante,
o eres un verdadero fracasado, o eres una persona que no quiere poner el trabajo, pero tiene un deseo y por cualquier circunstancia o por cualquier adversidad que se le presente en la vida, se tira y se olvida de su deseo. Lo siento chicos, pero eres un perdedor. Eres una persona perdedora porque del deseo no se puede desviar. Puedes desviar de negocios, de trabajo, de país o de ciudad o de lo que sea, pero de tu deseo nunca, chicos. Solamente que siento que Dios te da el, el, no sé, te da el lugar, el momento, el objeto donde te haga sentir bien para obtener ese deseo. Porque, ¿de qué chiste que vas a ganar tus 5,000 pesos como esclavo? Vas a querer más tu libertad que tus 5,000 pesos. Pero ahora, Dios está cerca donde te sientes bien y donde cumplas con tu deseo, porque no te quiere ver lastimarte, porque no te quiere ver que te sientas mal, porque si te sientes mal te va a perder, porque vas a ser parte de la oposición y ya no de Dios. Entonces, ahora es tu responsabilidad, no le eches la culpa a los demás. Es tu responsabilidad trabajar y permanecer durante todo este proceso, luchar por ese deseo. No le eches la culpa a Dios, ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu entorno. Es tu trabajo hacerte responsable de las cosas que te estén pasando en la vida. Entonces, chicos, me alargué con el video. La verdad es que me encantó este video. Véanlo, repítanlo, porque es algo que a mí me ha funcionado bastante bien. Enfócate en tu deseo. Puedes cambiar de trabajos, de cuerpo, de ciudad, pero no de mentalidad, porque esta mentalidad, o más bien tu mentalidad, te va a llevar hacia tu deseo. Eso es, sí es verdad. Porque Dios te va a encaminar hacia tu deseo. Te va a decir, no te vayas por allá, papá, vete por allá, porque por allá está tu deseo. Imagínense que volví a regresar al lote de autos, no sabía que iba a conseguir mi camioneta RAM con el negocio de compra-venta de autos. Yo decía que lo iba a conseguir vendiendo tacos, me visualizaba ahí vendiendo tacos y teniendo mi camioneta RAM, pero no fue así, chicos. Dios me fue encaminando hacia allá, porque empecé a trabajar otra vez en el detallador con la intención de ahorrar mi dinero para abrir mi negocio y me quedé ahí, chicos. ¿Te das cuenta? Ponte a analizar. Por eso es que te pido que veas este video una y otra vez para que le saques la mejor información. Recuerda que el lugar puede ser feo o la portada o mi título no va a ser de lo mejor, pero la inversión, pero la información sí es la que va a llevar un buen valor. Por eso es que te lo estoy compartiendo a ti. Por eso es que estoy decidiendo guardarlo, porque no solo quiero que lo veas tú, se lo estoy haciendo igual para mis hijas, para mi familia, para las personas que amo y para las personas que aprecio, incluso para ti. Porque la verdad, ¿qué ganamos con hacer el mal? ¿Y qué sentimos con hacer el bien? Creo que nos vamos, o más bien nos sentimos bien cuando hacemos el bien. Es nuestro corazón y nuestro espíritu o nuestra alma se alimenta de todas esas buenas acciones, chicos. Y bueno, chicos, hasta aquí nomás dejamos el video. Vamos a darle, seguimos progresando y vamos a contar la historia de por qué perdí la RAM, pero la vamos a contar más adelante, chicos. Si quieres saber por qué perdí la RAM, por qué empecé de ceros, qué es lo que me llevó de ceros, escribe en los comentarios, sígueme en Instagram, que es @sariel1cc. Y bueno, ahí estoy documentando mi historia todos los días, chicos, para que vean cómo vamos a emprender de nuevo. De hecho, estamos emprendiendo. Empecé de cero, chicos, sin dinero, con habilidades, con un nuevo pensamiento y con un mentor. Nos vamos a ir al siguiente nivel. Si quieren ver esto, no se lo pierdan. Sigan viendo mis historias. Estoy subiendo contenido todos los días. Estoy subiendo todos los días mis historias con hechos reales, con la información real, para que juntos caminemos. Y bueno, no sé si ustedes quieran caminar conmigo. Y si no, pues vean la historia, cómo esto va a transformar. Cómo de aquí va a cambiar mi vida más adelante, chicos. ¿Por qué se los digo? Porque lo aseguro y porque confío en mí y porque ya lo he hecho una y otra vez. Porque ahora tengo otro deseo diferente. Ahora no es la de una RAM, no es la de algo material. Ahora se viene algo más fuerte y sé que sí se va a materializar. Si lo pude hacer, como por qué esta vez no, chicos. Entonces, let's go.